Acuario, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo, muchísimas gracias por tu paciencia. No había podido subir videos por varios temas personales, pero ya estoy acá de nuevo. Vamos a ver qué mensaje viene para ti, Acuario. Esto es para los que tengan Acuario en su Sol, su Luna, su Ascendente o su Venus. Si eres un crush washer, toma esta lectura como si fuera para ti. Vamos a ver, Acuario. Voy a empezar con los oráculos hoy, a ver qué mensaje viene para ti. Tienes Buda se prepara. Hacemos con este tarot akáshico. Tienes la luz del mundo. Qué interesante. Son cartas muy similares. El rayo. Y el sauce. Wow. Mucha energía espiritual, Acuario. Mucha energía de pausar, de pensar. Y tienes el viaje. De esperar. Mucha energía de fuerza, ¿sabes? Es como te están invitando a que pares, a que pauses tu energía, lo que sea que tengas focalizado en algo. Está bien que te estés dedicando a lo que estás haciendo, que le estés poniendo toda la fuerza, pero te invitan a que hagas una preparación mental, espiritual, emocional, porque algo va a pasar, algo se va a desatar a raíz de lo que estás viviendo, de lo que estás haciendo, de lo que está pasando en tu vida. Es como que tienes que estar preparado emocionalmente y mentalmente para lo que se viene. Tienes que tener el tiempo para hacer meditación, para reflexionar, para pensar, para tener calma en tu vida y decir, ok, puede que pase esto, puede que pase lo otro. Hay muchas cosas que te van a poder afectar mentalmente y espiritualmente y tienes que estar preparado, Acuario, tienes que estar listo para lo que venga. Esta carta de la luz del mundo es muy similar, es como muy de reflexión o muy de religión, si eres de religión, de lo que tú decidas, lo que tú hagas va a causar un impacto gigante en el mundo. Acógete a ese ser, a esa luz, a ese ser espiritual, a ese ser divino al que tú le oras, le pides o te acoges, porque te va a guiar, te va a dar la luz para que marques ese destino, esa nueva energía para el mundo. Si tú ves, esta persona acá tiene su aura y acá el Buda también tiene su aura y su aura es como tú eres esa energía del mundo, tú eres claramente Acuario, tú eres esa nueva luz, esa ilusión para la gente, esa nueva energía. Y vienes trabajando en algo muy con mucha fuerza, algo que estás esperando, como que totee, como que se dé. Y se va a dar, o sea, cual rayo, cual relámpago va a caer con toda la fuerza, pero tienes que tener cuidado porque lo que pediste, lo que anhelaste, te va a llegar, pero es demasiado fuerte, tiene mucha fuerza que te puede afectar, que te puede tumbar, que te puede hacer mal. A veces uno no dimensiona lo que uno pide, cómo le puede afectar otros aspectos de la vida. Entonces, si tú haces tu proceso de meditar, de estar en oración, de estar en elevación espiritual, de calmar tu alma, de calmar tu mente y de estar preparado para lo que se venga en tu vida, como para un golpe, cierto golpe va a ser emocional, espiritual, económico, familiar, lo que sea, si tú estás listo para enfrentarlo, vas a salir adelante. O sea, tienes mucha luz para que las cosas mejoren, para que las cosas se den. Es como un pequeño golpecito en el camino, un pequeño retraso, una demora, que no debes dejar que te golpee tu parte emocional, tu parte espiritual, que no te saque de esa tranquilidad y esa paz que tú tienes. Y siento que esto es por cierto viaje que tú quieres hacer porque te salió la carta del viaje y la carta del viaje es un viaje, es un movimiento, un cambio, un moverse hacia otra vida, hacia un inicio de vida o físicamente hacia otro lugar, hacia otro destino, hacia un nuevo comienzo, es un cambio. Así que puede que este cambio que tú tanto pediste, que tú tanto anhelaste, te traiga problemas, te traiga dificultades o que haya retrasos y demoras. No sé, que si estás esperando tu visa, tus papeles, que te nieguen y te toque volver a enviarlos, o que al irte, no sé, rompas con tu pareja o termines con tu pareja o que gastes mucho dinero. Va a haber un golpe duro.
respecto a ese viaje que tú estás planeando, respecto a ese viaje que tú estás anhelando o ese cambio. Entonces te invitan a que desde ya te prepares emocionalmente, a que digas, ok, pueden pasar cosas, pueden haber cosas que no estén a mi favor, pero no me voy a dejar caer porque igual al final sale el viaje, sale la luz, sale lo que yo quiero o ese cambio, no necesariamente el viaje, si no estás planeando un viaje, sale ese cambio, ese nuevo inicio de vida que tú quieres. Pero pues es, la vida es así, ¿no? No todo es color de rosa y a veces hay baches en el camino por los que tenemos que pasar, que atravesar y saber lidiarlo. Busca en internet el número 10 en lo espiritual, ese es tu número, salió 2 veces, acá el 10 y el 8 y 2, 10. Búscalo en lo espiritual a ver qué mensaje puede tener extra para ti, búscalo en internet. Vamos a ver qué más nos deja saber el tarot. La resiliencia y todo va a pasar muy acorde a lo que te estoy diciendo. Algo va a venir a sacudir tu mundo como un tornado, como que va a ser un momento difícil, pero tienes la justicia de tu lado. Tienes la justicia de tu lado, o sea, lo que sea que tú quieras te va a salir, lo vas a lograr. Pero pues hay harto inconveniente alrededor. También te iba a decir, estas dos cartas están muy juntas, ¿sí? Son de diferentes mazos, de diferentes oráculos, pero son lo mismo. Es como, sé fuerte y sé resiliente ante lo que viene porque no es tan grave. A veces uno ve algo que está pasando como no, se me acabó el mundo y ya no voy a lograr nada y ya no voy a poder hacer nada y no es así. Es como tú tienes la justicia de tu lado, tú lo vas a lograr. Te salió la carta del éxito. Éxito en lo que tú quieres hacer y en lo que estás planeando. Solo que es como si el universo quisiera ver cómo vas a afrontar esto, es como cierta prueba. Vamos a ver qué hace Acuario, vamos a ver Acuario cómo enfrenta que vengan y le muevan el mundo y se pongan todo al revés. Va a resistir, va a soportar, va a poder salir adelante, vas a pasar por esa energía, pero tienes, mira, la buena fortuna y la abundancia junto con el éxito, ese éxito garantizado por donde tú lo veas, va a ser éxito económico, éxito laboral, éxito personal, éxito profesional, hay mucha abundancia en tu vida, es un momento para ti en el que todo lo que tú sembraste, porque se ve que vienes sembrando cosas por meses, se va a dar y vas a tener mucho éxito económico y como reconocimiento social, como ese reconocimiento en la sociedad de, uy, mira todo lo que hizo Acuario y mira todo lo que está teniendo. También te piden que seas muy empático y que esa abundancia económica también la uses para ayudar a otros, ayuda a las personas que lo necesiten, a personas en necesidad, a gente en tu familia que tenga necesidad, a organizaciones que tengan, porque esta carta de los animales, que ayuden a los animales. Ayuda a otros cuando tú estés muy bien. Vamos a ver qué otro mensaje viene para ti de los ángeles y los arcángeles. Ya te dije lo del número 10. Tienes acá letras que puedan resonar contigo. Tienes la R, la J, la E, la B y la E nuevamente. Que resuenen contigo, que sean de tu nombre, que sean de la persona importante para ti. Tómalo como te resuene. Vamos a ver qué mensaje tienen para ti los ángeles y los arcángeles. Tienes la carta de la perspectiva. Déjame sacar otras 3. Es el arcángel Rafael. La empatía, la epifanía, perdóname. Vamos a ver una más. Salieron cartas muy interesantes. Importante en tu vida, te digo antes de que se me olvide, el color azul, el verde y el morado. Está muy intenso esos 3 colores. Igual acá te salió en todas, azul, verde y morado. Usa ese color en tu ropa, usa ese color, o el verde o el morado o el azul estos días para que te ayude a salir de los obstáculos y alcanzar ese éxito que tú tanto quieres. El arcángel bueno, esta primera carta es la carta número 12 que dice, hay un mejor camino. Tómate una pausa para reflexionar y hacer como cierta introspección. Te apuesto a que las cosas van a ser diferentes. Hay como otro camino a lo que tú estás haciendo, hay como otra perspectiva, hay otra cosa que tú puedas hacer, hay otra cosa que tú puedas
no sé, otra luz, otro camino, otra opción que no has visto, que está enfrente tuyo y que no has visto. Entonces también puede ser que ese tiempo de reflexión, de análisis, es para que también encuentres ese otro camino y tal vez ese golpe que viene en tu vida no sea tan duro o sea diferente o no pase. Tienes acá el 2 del Arcángel Rafael, dice, es sobre el amor, es una pareja, dice, son dos corazones dedicados a crear algo hermoso. Es como están unidos por ese espíritu, hay una unión en espíritu y en corazón, y como que no te rindas para obtener ese amor o no te rindas en ese amor si ya lo tienes o no te rindas a que llegue ese amor. Yo pienso que es alguien que ya tienes en tu vida, alguien muy cercano, que está muy de frente a ti. Y esta carta dice, como que utiliza esos pensamientos de crecimiento espiritual. Sé una luz para otras personas. Nuevamente lo de la luz acá. Las respuestas van a venir a través de ¿qué? De la meditación. La meditación te va a dar las respuestas a lo que tú necesitas y a que tengas esa luz que te digo que salió acá, esa aura, esa luz. Tienes la luz, o sea, todo está dado para que vayas a tener muchísimo éxito ahorita, Acuario. Medita, por favor, medita que vas a tener muchas reflexiones, muchas epifanías en esa meditación. Y la última carta dice, como sí, es seguro que creas, es un momento seguro para que tú creas. Tienes la habilidad para alcanzar muchísimas cosas en una sola vez, o sea, con esto que vas a hacer no es que vas a lograr solo una cosa, vas a lograr muchas cosas al tiempo. Y como que sigas tus pasiones, lo que te hace ser creativo, lo que te apasiona, lo que te da felicidad. Sigue eso que vas por un muy buen camino, Acuario. Bueno, vamos a ver en el amor, específicamente en el amor, qué mensaje tienes, a ver si nos aclara un poco esa carta de amor que ya nos salió. Vamos a ver, Acuario, qué nos dice en el amor. De paso te cuento que si quieres agendar una lectura privada conmigo, lo puedes hacer a través de la plataforma de Fiverr. Voy a dejar el link en la descripción. Lo único que tienes que hacer es crear tu perfil en Fiverr y ahí ya puedes agendar tu lectura conmigo. Puede ser una lectura respecto al amor o a tu vida en general o a lo que tú quieras. Hay varias opciones donde te saco 5, 10, 20 cartas, lo que tú quieras, lo que se acomode a tus necesidades. Vamos a ver cuál es tu mensaje del amor. Primer mensaje. Segundo. El tercero. Creo que esta carta ya le había salido a alguien. Creo que a Aries, no recuerdo. Saquemos una más. Dice, la primera carta es perdido. Esta persona te dice, me siento perdido, perdida sin ti. Se siente sin luz sin ti. Pero es una persona que le gusta recibir la atención de otros. Te confiesa y te dice, yo soy adicto a recibir la atención de otras personas. Me encanta sentirme deseado y necesitado. Y es como, yo no siento, o sea, yo siento un vacío si no tengo eso. Pero te sigue diciendo como, tú eres mi favorito o mi persona favorita. Tú eres la persona que me gustaría llamar cuando me pasan cosas buenas o cosas malas. Tú eres lo primero que viene a mi pensamiento cuando quiero compartir esas noticias. Tú eres mi persona. Y la última es, tú eres muy especial. Te dice como, tú eres definitivamente divino o divina. Yo nunca había sentido esta energía antes. Y no, y como que no, siento que no tengo suficiente, como que nunca es suficiente, como que se puede seguir llenando con esa energía especial que tú tienes.
pues sí, especial, diferente y único, Acuario. Mira, aquí salta una carta, tu energía, Acuario. Vamos a ver qué más nos quiere decir el tarot, si nos quiere aclarar algo más respecto a ese amor o a tu vida en general. Vamos a ver qué nos quiere decir el tarot. ¿Qué más viene para Acuario? ¿Qué otro mensaje quieres darnos para Acuario? Ya se volteó una carta. El 8 de copas. Tienes mucha energía como de estrés, de ansiedad, de pensar, de hacer, de buscar, estás con la energía 1000. El 6 de copas, hermosa carta. Dios, se volteó algo acá. La justicia. Tú vienes luchando muchísimo por esto que quieres hacer, por esto que va a llegar a tu vida, ese cambio o ese viaje o lo que sea que tú quieres hacer. Tú vienes luchando desde hace mucho tiempo. Mira, nuevamente tu energía y tú me viste barajar. Vienes luchando mucho tiempo por esto, vienes anhelando que las cosas se den, como que la base de la baraja. Vienes anhelando como que las cosas se den, como que tú vienes trabajando, tú tuviste opciones, tú dijiste voy a poner este dinero acá, poner este dinero allá, voy a mover esto, voy a preguntar, no sé si es el viaje, voy a preguntar con esta agencia, con esta otra, si es un trabajo, tú te has dedicado al 1000% a lo que sea que quieres hacer. Y es como que eso te trasnocha, ¿sí? Te trasnocha, te angustia, te duele, tú piensas y piensas en qué momento se van a dar las cosas, en qué momento todo va a totear a mi favor, pero tienes la justicia a tu lado, o sea, vuelvo y te digo, está muy marcado en tu vida que tengas ese éxito, que las cosas se den, que todo fluya, que a pesar de que hayan esos inconvenientes y que hayan esos obstáculos en el camino, tú vas a salir victorioso. Vas a sentir cierta traición, yo te soy sincera, aquí hay alguien que te va a traicionar, puede ser un hombre, que te va a engañar, que te va a mentir, que va a ser la razón de ser, porque de que a ti no te salgan las cosas a la primera, de que tengas ese golpe, de que venga ese rayo y te haga ese golpe por detrás. Siento que el color azul está mucho más fuerte, si quieres escoger el azul para usarlo, usa el azul. Es alguien en quien tú depositaste tu confianza, tu dinero, tu todo, y esa persona vino por detrás y te clavó las espadas, así como está esta persona, y así te vas a sentir. Pero no te preocupes que eso es solo un momento, es algo que te va a hacer sentir mal, que te va a trasnochar, que te va a poner mal, pero tú vas a salir de ahí. Tu energía es muy, muy fuerte, o sea, tienes mucha luz ahorita, que salgas tú en tu propia lectura es muy bueno. Es como que va a haber ese nuevo inicio, va a haber ese nuevo comienzo con lo que tú quieres, con lo que vas a hacer, con ese viaje, con ese nuevo inicio. Esto es como un sí se va a dar, sí va a pasar, a pesar de la adversidad, a pesar de todo lo que tú quieras, de lo que esté ocurriendo, va a pasar. Debajo de eso tienes acá la carta de la luna y esto representa mucho a Piscis y como la ilusión de lo que tú quieres que pase, pero también como ciertos secretos, ciertas mentiras y acuérdate que tienes acá ese 6 de copas. Yo siento que estas dos cartas están unidas junto con esta. Tal vez tú sientes que esta persona, este amor, te engaña o te oculta o te dice cosas porque tiene muchas personas de las cuales les gusta llamar la atención. O sea, puede ser una persona que se vista muy llamativo, que sea muy el centro de atención, que hable mucho, que lo miren, que la miren. Y a ti eso te genera dudas. Es como, a mí algo me ocultan, a mí no me han dicho toda la verdad, yo no sé si quiero avanzar, si quiero seguir. Pero es un amor muy tierno, un amor muy puro, un amor muy, muy inocente, muy de niños. Poco a poco se va a ir dando esa relación. Tú ve poco a poco si quieres que avance ve lento, porque esta persona tampoco es como que esté ya en un punto súper lista para dejarse ir en una relación. No, porque tiene ciertas cositas en las que quiere y necesita ir trabajando en ese amor propio, en no necesitar la atención de otros, sino sentirse vacío si no tiene o vacía si no tiene a alguien al lado. Signos con los que puedas estar lidiando, un Piscis, Libra, Géminis, otro Acuario o tu energía acuariana y un Leo, porque en la base de la baraja tienes también Leo. Entonces, pues bueno, eso fue todo por hoy, Acuario. Espero que la lectura te haya gustado, que te guste.
lo que te dije, que te ayude, déjame saberlo en los comentarios y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Nos vemos en una próxima lectura, Acuario. Adiós.